Cuando uno mira la historia de Napoleón Bonaparte, lo primero que suele ver es la imagen grandiosa, el emperador montado en su caballo, el estratega que movía ejércitos como si fueran piezas de ajedrez, el hombre que alteró por completo el mapa de Europa. Pero esa es la superficie, la parte visible, lo que la historia deja en las estatuas y en los cuadros. Lo que la mayoría no estudia porque no sabe dónde buscar es el origen silencioso de ese poder, y allí está la enseñanza profunda. Napoleón no comenzó con ejércitos, comenzó con visión, porque el liderazgo, el verdadero, no se fabrica en los aplausos ni en los campos de batalla. Se construye en el interior de una mente que ve más lejos que las demás y no es una metáfora poética, es una realidad comprobable. Antes de que Napoleón tuviera soldados, tenía claridad. Antes de tener autoridad, tenía comprensión. Antes de que otros lo siguieran, él ya sabía hacia dónde iba. Y eso, justamente eso, es lo que convierte a una persona común en un líder histórico. Napoleón nació en Córcega, un territorio pequeño, periférico, poco influyente en los grandes asuntos de Europa. Crecer en una isla así no te da muchas posibilidades de imaginar imperios. Sin embargo, Napoleón desarrolló desde muy temprano un hábito poderoso: estudiar más allá de lo que su entorno ofrecía. Observaba mapas con una fascinación que sus maestros no entendían. Analizaba rutas, tiempos, distancias, climas, fortalezas, posiciones. No estudiaba para aprobar exámenes, estudiaba para comprender el funcionamiento del mundo. Y cuando un joven comienza a entender el mundo más allá de la realidad inmediata, se está formando un líder sin saberlo. Mientras sus compañeros hablaban de cosas triviales, Napoleón se obsesionaba con la estructura de los imperios. Le interesaba cómo se mueve el poder, cómo se defiende un territorio, cómo se organiza una nación. Su mente trabajaba siempre hacia adelante. Era como si su cerebro estuviera aprendiendo a anticipar mucho antes de tener la posibilidad de aplicar ese conocimiento. Y aquí es donde aparece la primera gran lección. Un líder se expande mentalmente mucho antes de expandirse físicamente. La visión siempre antecede al movimiento. Napoleón tenía una disciplina intelectual casi anormal para su edad. Leía de noche, estudiaba de madrugada, repasaba mapas como otros repasan canciones. Si había un libro sobre campañas militares, él lo estudiaba. Si había un tratado sobre política, lo analizaba. Si existía un mapa actualizado, lo memorizaba. La visión no se trata de ver el futuro como si fuera un tipo de magia. Se trata de comprender tan profundamente el presente que el futuro se vuelve casi predecible. Napoleón sabía interpretar señales que otros simplemente ignoraban. La gente no entiende que su liderazgo no nació un día, ni fue producto de una batalla ganada. Nació en la acumulación silenciosa de información estratégica. Él no improvisaba, él preveía. Mientras otros daban un paso para reaccionar, él ya había calculado 4 para adelantarse. Su primer ejército no fue de soldados, fue de ideas ordenadas, estudiadas, conectadas entre sí. Y cuando una persona tiene una visión clara, incluso sin recursos, empieza a convertirse en un punto de referencia para los demás, porque la claridad atrae y la confusión dispersa. Napoleón llegó a las academias militares de Francia como un joven extranjero con acento corsés y pocos privilegios sociales. No parecía destinado a ninguna grandeza, pero dentro de él había algo que la escuela no enseñaba: una capacidad mental para conectar causas y consecuencias. Muchos jóvenes memorizaban fórmulas. Napoleón memorizaba patrones. Observaba cómo actuaban los grandes generales del pasado, cómo resolvían problemas, cómo distribuían recursos, cómo manejaban el tiempo, cómo convertían la información en acción. No estudiaba para imitar, estudiaba para comprender los principios que rigen el éxito. Y cuando una persona domina los principios, domina el juego. En cada clase de estrategia militar, Napoleón destacaba no porque fuera el más brillante en teoría, sino porque era el que mejor entendía cómo la teoría se convierte en acción.
Podía ver 3 escenarios posibles mientras los demás solo veían uno. Podía visualizar un mapa completo aun cuando solo tenía una parte de él. Podía anticipar la reacción del enemigo antes de que el enemigo siquiera decidiera qué hacer. Y esa capacidad no surge de la intuición divina, sino del estudio profundo. La visión se alimenta de información procesada con inteligencia. Lo más interesante es que Napoleón todavía no era nadie, y aún así ya lideraba. ¿Cómo se explica eso? Porque la gente seguía a quien tenía claridad. Sus compañeros confiaban en sus análisis porque él veía cosas que ellos no veían. Es la ley natural del liderazgo. El que ve más lejos guía a quienes no ven nada. No porque sea más fuerte, ni más noble, ni más rico, sino porque tiene el mapa cuando los demás están perdidos. Cuando Napoleón comenzó a ganar reconocimiento dentro del ejército francés, no fue por su fuerza física ni por su origen social. Fue por su capacidad para transformar información en estrategia. Era capaz de analizar un territorio en minutos, de decidir rutas que otros no consideraban posibles, de prever riesgos que nadie había visto. Esa visión le daba poder, porque la visión es la forma más elevada de autoridad. La gente respeta al que puede explicar lo que pasa y anticipar lo que va a pasar. La confianza nace de la claridad, no de la fuerza. Napoleón tenía una habilidad que muy pocos líderes desarrollan. Sabía ver potencial donde otros solo veían crisis. Cada problema era para él una oportunidad de reorganizar, de reposicionarse, de reconstruir. Y esa mentalidad tiene un origen. La visión no te hace escapar del conflicto, te enseña a usarlo. Napoleón entendía que cada batalla, ganada o perdida, entregaba información valiosa. Y esa información, cuando se ordena con inteligencia, se convierte en poder. Pero aquí hay una parte fundamental de esta lección. Napoleón no solo veía hacia adelante, también veía hacia adentro. Tenía una claridad muy profunda de quién era, de qué podía hacer y de qué necesitaba aprender. Un líder sin autoconciencia es un peligro para sí mismo. Un líder con autoconciencia es una fuerza estratégica. Napoleón sabía cuáles eran sus fortalezas, pero también sabía sus limitaciones. Por eso reforzaba constantemente su mente. Nunca dejó de estudiar, nunca dejó de analizar, nunca dejó de prepararse. Cuando los demás descansaban, él aún pensaba. Y cuando los demás pensaban, él ya había decidido. La visión es un proceso de construcción permanente, y Napoleón lo entendía. Por eso, cuando le llegó la oportunidad de comandar ejércitos reales, él ya estaba preparado. Otros habrían improvisado, él no. Sus decisiones parecían rápidas, pero eran el resultado de años de preparación silenciosa. La visión no improvisa, ejecuta con precisión. La gente suele confundir la visión con la motivación, y ese es uno de los errores más comunes en el liderazgo moderno. La motivación se ha convertido en un concepto que se vende en frases bonitas y discursos emocionales. Pero la motivación por sí sola no construye nada duradero. Es un impulso temporal, un estado emocional que sube y baja como la marea. Napoleón entendió esto mejor que nadie. Él sabía que la motivación inspira, pero la visión dirige. La motivación te mueve un momento, la visión te mueve una vida entera. Napoleón muestra que la visión es muchísimo más que entusiasmo. De hecho, la visión no siempre es emocionante. A veces es incómoda, fría, incluso solitaria, porque requiere ver lo que los demás no quieren aceptar. Tener visión es tener la capacidad de interpretar el presente con tanta profundidad que el futuro deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia lógica. La visión es, en esencia, una forma elevada de inteligencia estratégica. La visión es comprensión profunda del contexto, no solo del contexto externo, sino del contexto interno. Napoleón analizaba la situación política de Francia, pero también analizaba la psicología de sus generales, la moral de sus tropas, la economía, los tiempos, los recursos, incluso el clima. No veía los elementos por separado, veía cómo interactuaban entre ellos. La visión es una mirada holística.
es la capacidad de conectar piezas que parecen aisladas hasta que de pronto revelan un patrón, y ese patrón, cuando lo ves, te da ventaja. La visión es análisis, pero no cualquier análisis, es análisis disciplinado, sistemático, constante. Es la costumbre de cuestionarlo todo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué lo provoca? ¿Qué puede significar? ¿Cómo puede evolucionar? Napoleón pasaba horas estudiando informes, cartas, mapas, datos, no para acumular información, sino para extraer significado, porque la visión nace cuando la información se convierte en comprensión y la comprensión se convierte en dirección. Es también disciplina intelectual. Una mente indisciplinada puede estar motivada, pero no puede liderar. La visión requiere pensar cuando otros se cansan, observar cuando otros se distraen, estudiar cuando otros se rinden ante la mediocridad del promedio. Napoleón sabía que la claridad no se improvisa, la claridad se entrena. Por eso leía compulsivamente, por eso analizaba escenarios una y otra vez, por eso dedicaba tanto tiempo al estudio silencioso. Su visión no era un don, era un músculo. Y luego está la capacidad de distinguir lo importante de lo urgente. Esta es una de las cualidades más difíciles del liderazgo. Lo urgente corre, grita, presiona. Lo importante es silencioso, discreto, estratégico. La mayoría se pierde en lo urgente porque carece de visión. Napoleón, en cambio, podía ignorar el ruido y enfocarse en la estructura. Sabía que la urgencia cambia todos los días, pero lo importante sostiene el destino completo de una nación. Un líder con visión maneja prioridades desde la comprensión, no desde el pánico. La visión también es la habilidad de ver patrones donde otros solo ven caos. Mientras sus rivales interpretaban las situaciones como problemas aislados, Napoleón veía tendencias, comportamientos repetidos, lógicas ocultas. Su mente no se quedaba atrapada en el evento del día, buscaba el fenómeno detrás del evento. Eso le permitía anticiparse, y anticiparse es literalmente una de las formas más poderosas de liderazgo. Cuando otros reaccionan, tú ya estás avanzando. Esta capacidad de ver patrones no es magia, es consecuencia de la observación profunda. Cuando observas durante años, cuando estudias sin descanso, cuando analizas sin miedo, tu mente empieza a ver conexiones invisibles para el resto. Esa es la esencia de la visión, transformar lo que parece desorden en una estructura comprensible. Donde otros se paralizan, la persona con visión actúa porque entiende el mapa completo. Un líder motivado puede inspirar por un momento, puede levantar el ánimo de un equipo, puede encender aplausos, puede movilizar emociones, pero las emociones tienen fecha de vencimiento. La motivación se evapora cuando aparece el cansancio o cuando llegan las dificultades. Por eso los líderes motivacionales tienen que repetir sus discursos una y otra vez, porque cuando se va la emoción, se va la energía. Pero un líder con visión es otra cosa. Un líder con visión no solo inspira, transforma. Y transforma porque no se basa en emociones volátiles, sino en dirección, claridad y propósito estructurado. La visión le da continuidad a las decisiones, le da coherencia al movimiento, le da sentido incluso a los sacrificios. Cuando existe visión, la gente no solo actúa, entiende por qué actúa. La visión convierte el liderazgo en historia, la motivación lo convierte en un momento. La motivación sirve para comenzar, la visión sirve para continuar, la motivación impulsa el paso, la visión define el camino, la motivación enciende, la visión sostiene. Napoleón no creó una época porque fuera un hombre carismático, la creó porque entendió su tiempo mejor que cualquiera, porque anticipó movimientos que otros ni siquiera consideraban, porque veía la estructura detrás del caos, porque tenía una visión tan sólida que incluso cuando no coincidía con los sentimientos del momento, seguía siendo la dirección correcta. La motivación conmueve, ¿no? La visión gobierna, y por eso los líderes motivados aparecen y desaparecen. Pero los líderes con visión, como Napoleón, cambian la forma en que el mundo piensa. Cuando Napoleón hablaba, sus soldados escuchaban. No porque fuera emperador, eso vino después,
Lo escuchaban porque él sabía explicar hacia dónde iban y por qué. La visión organiza el pensamiento y alinea a la gente. Sus discursos eran claros, directos, racionales. No prometía milagros, mostraba estrategia. Y cuando una persona siente que quien la guía sabe lo que hace, la sigue sin dudar. Y aquí está la advertencia más profunda de esta lección. Si tú no defines tu visión, alguien más definirá tu destino. Siempre hay un líder. La pregunta es si ese líder serás tú o será alguien para quien tú solo eres un soldado más. Si tú no sabes hacia dónde vas, terminarás trabajando para quien sí lo sabe. Es inevitable. Así funciona el liderazgo en la vida real. La claridad de uno organiza el camino de muchos. Napoleón demuestra con su vida que antes de conquistar territorios hay que conquistar ideas. Antes de mandar a otros hay que aprender a mandar sobre la propia mente. Antes de construir un ejército hay que construir una visión. Esa visión es la brújula del liderazgo, es lo que permite avanzar cuando el resto se detiene, es lo que te da dirección cuando todos se confunden, es lo que diferencia a quien reacciona de quien anticipa. El poder que Napoleón tuvo fue inmenso, pero fue consecuencia. Y esto es algo que la mayoría de la gente no entiende. La historia tiende a enamorarse del resultado y a olvidar el origen. Mira las coronas, las medallas, los ejércitos, las conquistas, pero se le escapa la causa real. Creen que Napoleón llegó al poder por carisma, por valentía, por ambición, por suerte, incluso por violencia. Pero ninguna de esas cosas explica su ascenso extraordinario. La verdadera fuerza que lo llevó hasta donde llegó fue su visión. Sin esa visión, Napoleón habría sido un oficial más del ejército francés, quizá competente, quizá destacado, pero inevitablemente olvidado con el paso de los años. Un nombre más en los archivos militares, mencionado de vez en cuando por algún historiador, pero sin ningún peso en el destino de Europa. Eso es lo que ocurre con miles de hombres brillantes que viven sin una visión que los ordene, se pierden en la estadística anónima del tiempo. Porque el poder por sí solo no se sostiene. El poder sin visión degrada, se desordena, se corrompe, se derrumba. Pero el poder nacido de la visión se convierte en estructura, en sistema, en legado. Napoleón construyó su influencia a partir de una claridad que le permitía ver no solo dónde estaba, sino hacia dónde podía llegar Francia, hacia dónde podía transformarse Europa, hacia dónde debían moverse los acontecimientos para que el caos se convirtiera en orden. Su mente funcionaba como una brújula en medio de una tormenta política. Mientras otros vivían reaccionando, él vivía anticipando. Y es que la visión tiene un efecto curioso. Convierte a los hombres ordinarios en referencias inevitables. La visión crea gravedad. Cuando alguien tiene claridad, los demás empiezan a orbitar alrededor de esa claridad. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Napoleón. No tenía apellido noble, no tenía fortuna, no tenía padrinos, no tenía tierras. Lo único que tenía era una comprensión excepcional del mundo. Pero esa comprensión, cuando es auténtica, termina generando poder. No inmediato, pero sí inevitable. Muchos generales franceses eran más experimentados, muchos políticos tenían más conexiones, muchos aristócratas tenían más privilegios, pero ninguno veía el tablero completo con la profundidad con la que Napoleón lo veía. Su visión le permitía actuar con precisión quirúrgica en un tiempo donde todo era inestable, gobiernos que caían, revoluciones que explotaban, tendencias que se invertían de un día para otro. En medio de ese caos, Napoleón se volvió imprescindible porque podía leer el rumbo. En una época sin dirección, el que tiene dirección se vuelve indispensable. Ese fue el origen de su poder, la visión como herramienta para poner orden donde todos veían confusión. Cuando la gente empezó a darse cuenta de que Napoleón sabía lo que hacía, que sus decisiones tenían lógica, que sus movimientos tenían fundamento, que sus ideas tenían estructura, comenzaron a confiar en él. Y la confianza es la energía más poderosa en el liderazgo, es más fuerte que el miedo, más durable que el carisma, más efectiva que el autoritarismo. Sin visión,
Todo liderazgo se desmorona tarde o temprano. Con visión, incluso una persona sin recursos puede ascender hasta alterar la historia. Napoleón es el ejemplo más claro. Cuando dirigió su primera campaña importante en Italia, no tenía un gran ejército, ni equipamiento moderno, ni apoyo político, pero tenía visión. Sabía cómo convertir desventajas en puntos de apoyo. Sabía cómo reorganizar un ejército desmotivado. Sabía cómo usar el terreno a su favor. Sabía sobre todo hacia dónde se movía el conflicto. Mientras otros comandantes seguían manuales, él seguía su análisis. Eso lo transformó en cuestión de meses de un joven desconocido a un fenómeno militar imposible de ignorar. Y entonces ocurrió la secuencia natural. La visión atrajo resultados, los resultados atrajeron confianza, la confianza atrajo poder, no al revés. El error de muchos es querer el poder primero para luego encontrar una visión. Napoleón hizo lo contrario, construyó primero la visión y el poder llegó como una consecuencia matemática. Por eso se convirtió en uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos, porque su impacto no nació del azar, sino del entendimiento profundo de las fuerzas que gobiernan a las sociedades. Su visión no solo dirigía ejércitos, dirigía ideas, sistemas, estructuras, reformas. Transformó el derecho, la administración, la educación, la manera de concebir el Estado moderno. Dejó huellas que siguen vigentes hoy, 2 siglos después. Ese es el poder de la visión. No crea líderes temporales, crea arquitectos de época. La visión convierte al líder en alguien que no solo participa de la historia, sino que la rediseña. Y por eso Napoleón no es un personaje más, es un punto de inflexión, una figura que alteró el flujo natural de su tiempo. Lo más profundo de esta enseñanza es que el poder, el verdadero, jamás es el inicio, es siempre el resultado. La causa siempre es la visión. Y eso nos deja una enseñanza que trasciende completamente la historia militar y se instala en cualquier ámbito de la vida humana. El poder llega después, la visión llega primero, y muchos no entienden esa secuencia. Creen que primero deben tener influencia, autoridad, recursos, reconocimiento, y recién ahí podrán construir algo, pero el orden nunca funciona así. La visión es lo que crea el terreno, el diseño y el propósito. El poder, en todo caso, solo recorre un camino que ya fue trazado por la claridad mental del líder. Cuando uno mira a Napoleón con distancia histórica, es fácil creer que su poder surgió repentinamente, casi como un golpe de suerte. Ascenso militar rápido, victorias contundentes, coronación imperial. Pero ninguno de esos momentos existiría sin el primer movimiento, el más silencioso, el más interno, su visión, porque el poder sin visión no se sostiene, colapsa, se rompe, se vuelve un peso sin dirección. Y Napoleón, antes de ser un hombre de poder, fue un hombre de interpretación, analizaba, procesaba, conectaba ideas, anticipaba movimientos. Antes de mover ejércitos, movió su mente. Por eso decimos que la visión llega primero, porque es la arquitectura mental que sostiene todo lo que vendrá después. Es como el plano invisible de una catedral. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, nadie lo menciona en los libros, pero toda la estructura depende de él. El poder, en cambio, es apenas la fachada visible, lo que todos observan, lo que la historia registra. Pero si arrancas la visión, si quitas ese plano oculto, la fachada se derrumba. Y aquí está la parte más profunda de esta enseñanza. El poder es un resultado, pero la visión es una elección. Un resultado depende de circunstancias externas. Una elección nace desde dentro. Napoleón no eligió nacer en la isla de Córcega, no eligió los conflictos políticos de Francia, no eligió las revoluciones que lo empujaron a escenarios cada vez más grandes, pero sí eligió cómo interpretar cada entorno, cómo pensar, cómo proyectarse, cómo entender la realidad. Su visión fue un acto deliberado de construcción mental, mucho antes de tener la autoridad para ejecutar nada. Eso implica que cualquier persona puede tener visión,
incluso sin tener poder. Y por esa misma razón, muchos con poder no logran hacer nada precisamente porque nunca tuvieron visión. El poder sin visión es como un barco enorme sin timón. Avanza, sí, pero avanza hacia el desastre. La visión sin poder, en cambio, es como un timón esperando un barco. En el momento en que las circunstancias se alinean, en el momento en que aparece la oportunidad, es esa visión la que define la dirección. Por eso la visión es primero, porque te prepara antes de que la vida te exija actuar. Te da claridad incluso cuando todavía no tienes influencia. Te permite construir sentido incluso cuando no tienes recursos. Te convierte en arquitecto de lo que aún no existe. Y cuando aparece el poder, cuando llegan los recursos, la autoridad, la oportunidad, el escenario, simplemente camina por un camino que tú ya trazaste. Eso explica por qué algunas personas reciben poder y lo desperdician, porque nunca se prepararon con visión. Reciben un cargo, un título, una oportunidad, pero no tienen una estructura mental que los sostenga. El poder los supera. En cambio, cuando la visión ha sido trabajada antes, el poder no te cambia, simplemente amplifica lo que ya eras. Napoleón no se transformó al obtener poder. El poder mostró públicamente lo que su visión ya había construido en silencio. Y ahí está la enseñanza final. Si quieres poder, empieza por la visión. Si quieres influir, empieza por comprender. Si quieres transformar, empieza por imaginar. Porque todo poder verdadero, el que permanece, el que deja legado, el que modifica la realidad, empieza mucho antes de tener autoridad. Empieza en un plano invisible, interno, silencioso. Empieza en la visión.